En la sala de juntas del rascacielos familiar en el corazón de Madrid. El patriarca Eduardo Ramírez. Un magnate del sector inmobiliario. Sufrió un infarto fulminante durante una reunión acalorada con sus hijos. Mientras los paramédicos lo declaraban muerto en el acto. Su abogado abrió el sobresellado del testamento, revelando que todo el imperio, valorado en cientos de millones de euros, pasaba íntegramente a Alejandro, el hijo gay al que habían marginado durante años. La familia, estupefacta, vio como Carlos, el primogénito perfecto, se quedaba con las manos vacías, desatando un torbellino de acusaciones y secretos largamente enterrados. Alejandro Ramírez caminaba por las calles empedradas de Chueca, el barrio gay de Madrid, con el peso de una doble vida sobre sus hombros. A sus 28 años. Era un arquitecto talentoso pero subestimado en la empresa familiar, donde su orientación sexual lo convertía en el error que su padre nunca perdonó. Esa noche, tras una discusión feroz con Eduardo, quien lo había llamado decepción por enésima vez, Alejandro encontró refugio en los brazos de Miguel, su pareja secreta desde hacía 2 años. Miguel, un profesor de literatura de 30 años con una pasión por las novelas realistas españolas, lo esperaba en su pequeño apartamento en Malasaña. No puedes seguir escondiéndote, Ale, le dijo Miguel mientras preparaba un café fuerte, sus ojos marrones reflejando preocupación genuina. Alejandro se dejó caer en el sofá, exhausto. Si salgo del armario oficialmente, mi familia me destruirá. Carlos ya tiene el camino pavimentado para heredar todo. Yo soy el repuesto defectuoso. La tensión familiar había escalado en los últimos meses. Eduardo, un hombre conservador forjado en la España franquista, dirigía Ramírez Inmobiliaria con puño de hierro. Carlos, de 32 años. Era su imagen y semejanza, casado con una mujer de buena familia, padre de 2 hijos y vicepresidente ejecutivo. Alejandro, en cambio, había sido enviado a estudiar arquitectura en Barcelona para endurecerlo. Pero regresó con ideas progresistas que chocaban con el machismo reinante. Esa misma semana, durante una cena familiar en la mansión de las afueras de Madrid, Eduardo había estallado. Un hombre de verdad construye una familia. No anda con mariconadas, gritó al enterarse por rumores de la relación de Alejandro. Su madre, Isabel, una mujer devota y sumisa, miró al suelo en silencio, mientras Carlos sonreía con superioridad. Papá tiene razón. Hermano, deberías pensar en el legado. Alejandro, herido pero resuelto, decidió confrontar a su padre al día siguiente en la oficina. No soy un fracaso por amar a quien amo, le espetó en privado. Eduardo, con el rostro enrojecido, replicó, en esta familia, sí lo eres. Si no cambias, te cortaré las alas. Pero esa confrontación fue la última, horas después. El infarto lo derribó. Ahora, con el testamento leído ante notario, la sala estalló en caos. Carlos, pálido de ira, se abalanzó sobre el abogado. ¿Esto es una broma? Yo he dedicado mi vida a esta empresa. Isabel, llorando, miró a Alejandro con una mezcla de culpa y resentimiento. Hijo, ¿qué has hecho para merecer esto? Alejandro, atónito, no podía creerlo.
El documento especificaba, a mi hijo Alejandro. Por su integridad y visión innovadora. Le lego el control total de Ramírez Inmobiliaria. Carlos recibirá una pensión anual. Pero nada más. Hasta que demuestre humildad. Era una bofetada póstuma. Un secreto que Eduardo había guardado. Miguel. Al enterarse por teléfono. Insistió, esto es tu oportunidad. Ale. Pero ten cuidado, tu familia no lo aceptará fácilmente. Alejandro colgó. Sintiendo el vértigo de la responsabilidad. ¿Cómo liderar un imperio que lo había rechazado? La prensa ya olfateaba el escándalo, hijo gay hereda fortuna familiar en medio de controversia. En las semanas siguientes, las tensiones se intensificaron. Carlos, furioso, inició una campaña de sabotaje sutil. Filtró correos internos donde Alejandro proponía proyectos inclusivos, como viviendas para la comunidad LGTB, tachándolos de despilfarro ideológico. Los accionistas conservadores murmuraban, y la junta directiva presionaba para una revisión del testamento. Alejandro, ahora CEO interino, enfrentaba su primer gran desafío, una fusión con una empresa rival. En la reunión, un inversionista homófobo lo confrontó, ¿podemos confiar en alguien como usted para liderar? Alejandro, conteniendo la rabia, respondió, mi orientación no define mi competencia. Juzguen por resultados. Pero en casa, el conflicto era más personal. Isabel lo visitó, suplicando, devuélvele a tu hermano lo que le corresponde. Esto destruirá a la familia. Alejandro, dolido, replicó, mamá. ¿Y yo? ¿Cuándo pensaste en mí? Ella se marchó en lágrimas, dejando a Alejandro cuestionando si la herencia valía el precio de la soledad. Miguel lo apoyaba. Pero su relación se tensaba. No quiero ser tu secreto eterno, dijo una noche. Alejandro prometió cambiar. Pero el miedo lo paralizaba. Mientras tanto, Carlos planeaba su contraataque, una demanda por incapacidad mental de Eduardo al firmar el testamento. La sociedad madrileña bullía con chismes. En fiestas de élite, se susurraba sobre el hijo desviado, que robaba el trono. Alejandro sentía la presión, renunciar para pacificar. O luchar por su derecho. Cada decisión pesaba como una losa. Al final de esa primera fase turbulenta, Alejandro se reunió con un viejo amigo de su padre, quien reveló, Eduardo admiraba tu coraje en secreto. Cambió el testamento tras verte defender un proyecto social. Eso encendió una chispa en Alejandro. Pero también avivó la ira de Carlos, quien juró, no descansaré hasta recuperarlo todo. La demanda de Carlos aterrizó como una bomba en los tribunales de Madrid. Acusaba a Alejandro de manipulación indebida, alegando que Eduardo estaba bajo estrés cuando modificó el testamento. Mi hermano usó su condición para ablandar a papá, declaraba Carlos en la prensa, avivando el escándalo. Alejandro, en su despacho acristalado, leyó los titulares con el estómago revuelto, guerra fraternal por el Imperio Ramírez. Miguel, cada vez más involucrado, lo instaba a contraatacar. Muéstrales quién eres realmente. Sal del armario públicamente. Pero Alejandro dudaba, el miedo al rechazo social lo atenazaba. En una cena íntima, confesó, si lo hago, perderé aliados en la empresa. España ha avanzado. Pero no tanto como crees.
Mientras el juicio se preparaba, las lealtades se fracturaban. Isabel, dividida, testificó a favor de Carlos, argumentando que Eduardo siempre favoreció al primogénito. Alejandro es bueno, pero no está preparado, dijo entre sollozos. Alejandro sintió la traición como un puñal, su propia madre lo abandonaba por las apariencias. En la empresa, el sabotaje escalaba. Carlos, aún con influencia, convenció a empleados leales de boicotear las iniciativas de Alejandro. Un proyecto clave, un complejo residencial ecológico en Barcelona, se retrasó por problemas técnicos falsos. Alejandro descubrió la verdad en una reunión clandestina. Esto es guerra, murmuró un traidor. Decidido a no ceder, Alejandro reorganizó el equipo, promoviendo a jóvenes progresistas. Pero el costo era alto, perdió sueño, amigos, y la relación con Miguel se resquebrajaba. ¿Estás obsesionado con probarles algo?, le reprochó Miguel tras una discusión. Alejandro, exhausto, admitió: tengo que ganar esto, o seré el fracaso que dicen. El juicio comenzó en el Palacio de Justicia, bajo el escrutinio mediático. Carlos, con su abogado estrella, presentó evidencias manipuladas, correos editados que sugerían coacción. Alejandro, defendido por una letrada LGTB friendly, contraargumentó con testigos que confirmaban la lucidez de Eduardo. Mi padre vio en mí lo que Carlos nunca tuvo: empatía, declaró Alejandro en el estrado. Pero el momento pivotal fue cuando Carlos lo confrontó en privado durante un receso. Admítelo. Ale, papá te dio esto por lástima, no por mérito. Alejandro, herido, replicó: por lástima te dio a ti todo antes. Yo lo gané con mi integridad. Carlos, rojo de furia, amenazó: te destruiré. La sociedad respondía dividida. Grupos LGTB organizaban protestas en apoyo a Alejandro, mientras conservadores lo vilipendiaban en redes. Un gay no puede liderar un imperio tradicional, tuiteaban. Alejandro sentía el aislamiento, incluso Miguel cuestionaba: ¿vale la pena este dolor? En una noche de insomnio, Alejandro revisó diarios viejos de Eduardo, descubriendo entradas que revelaban el arrepentimiento paterno. Alejandro es fuerte, pero lo he roto con mi prejuicio. Eso fortaleció su resolución, pero también avivó la culpa. ¿Debería compartir el imperio para sanar? Mientras el juicio avanzaba, una filtración anónima, orquestada por Carlos, expuso la relación de Alejandro con Miguel. Fotos robadas circularon: el heredero gay y su amante secreto. El escándalo estalló, costándole contratos a la empresa. Accionistas exigían su dimisión. Miguel, expuesto, enfrentó acoso en su escuela. Esto es lo que temía, le dijo a Alejandro. Herido. Alejandro, devastado, prometió: lo arreglaré. Pero el daño estaba hecho. Miguel se distanció, dejando a Alejandro solo en la tormenta. En la corte, Alejandro tomó una decisión audaz: testificó sobre su orientación abiertamente. Ser gay no me hace menos capaz. Mi padre lo vio al final. El juez, impresionado, inclinó la balanza. Pero Carlos contraatacó con una revelación: Alejandro planea vender partes del imperio para causas progresistas.
La tensión culminó en una confrontación familiar post-sesión. Isabel imploró paz. Pero Carlos la ignoró. Alejandro, exhausto, ofreció un trato: compartamos. Pero con igualdad. Carlos rechazó: todo o nada. Al cierre de esta fase, el juez suspendió el juicio para deliberar, dejando a todos en vilo. Alejandro, reflexionando en soledad, se preguntaba si la victoria valdría la destrucción familiar. Miguel, regresando tentative, advirtió: elige con el corazón, no con la venganza. El veredicto cayó como un martillazo en la sala abarrotada del tribunal: el testamento era válido. Alejandro retenía el control total. Carlos, derrotado, salió furioso, jurando apelar. Isabel, deshecha, evitó la mirada de su hijo menor. Alejandro, victorioso pero vacío, sintió el peso de la soledad: la herencia era suya. ¿Pero a qué costo? La prensa lo celebró como un hito LGTB, triunfo contra el prejuicio en el mundo empresarial español. Pero en la empresa, las divisiones se profundizaban. Empleados leales a Carlos renunciaban. Y los medios escrutaban cada movimiento de Alejandro. Ahora debo probar que merezco esto, se dijo. Implementando reformas, diversidad en la Junta, proyectos sociales en barrios marginales de Sevilla. Miguel, reconciliado parcialmente, lo apoyaba desde las sombras. Sal públicamente. Ale, es hora. En una conferencia de prensa en el Palacio de Cibeles, Alejandro lo hizo: soy gay. Y estoy orgulloso. Mi relación con Miguel no afecta mi liderazgo. La ovación de activistas contrastaba con el silencio de conservadores. Pero Carlos no se rendía. Desde su exilio autoimpuesto en una finca en Andalucía, orquestaba una campaña de descrédito. Filtró documentos falsos sugiriendo malversación por Alejandro. La policía investigó, allanando la oficina. Alejandro, estresado, confrontó a su hermano por teléfono: basta, Carlos. Esto nos destruye a todos. Carlos, amargado, replicó: tú me robaste mi vida. Papá estaba loco. La conversación escaló a gritos. Revelando resentimientos profundos, Carlos admitió envidiar la libertad de Alejandro, mientras éste confesaba celos por el favoritismo paterno. Isabel, mediando, organizó una reunión familiar en la mansión. Debemos unirnos por Eduardo, suplicó. Pero la cena derivó en caos. Carlos acusó a Alejandro de traición. Este lo llamó hipócrita. Isabel, colapsando, reveló un secreto: Eduardo cambió el testamento porque descubrió que Carlos tenía una amante y malgastaba fondos. La bomba estalló. Carlos, expuesto, negó todo. Pero pruebas surgieron: extractos bancarios. Alejandro, atónito, vio la hipocresía: predicabas moral mientras traicionabas. Carlos, humillado, huyó de la casa. El escándalo familiar se volvió público, dañando la reputación de la empresa. Acciones cayeron. Y Alejandro enfrentó una junta hostil. Renuncie o estabilice, exigieron. Él, determinado,
Vendió activos no esenciales para invertir en innovación, alienando a tradicionales pero atrayendo inversores jóvenes. Miguel. Testigo del deterioro. Confrontó, estás sacrificando tu salud por esto. Alejandro. Con ojeras. Admitió, tengo que redimir el legado. Pero una crisis personal lo golpeó, Miguel. Harto del caos. Propuso una pausa. No puedo verte destruirte. Solo. Alejandro reflexionó en la tumba de Eduardo en el cementerio de la Almudena. Papá. ¿Por qué me elegiste a mí? Allí. Encontró una carta oculta en el mausoleo. Eduardo confesaba su remordimiento por el prejuicio y su fe en Alejandro para modernizar el imperio. Inspirado. Alejandro apeló a Carlos en una carta, compartamos el futuro. Pero Carlos, en quiebra emocional, respondió con una demanda de apelación ampliada, alegando coacción materna. La sociedad debatía, foros en línea discutían si la herencia era justicia o venganza. Alejandro. Participando en un panel LGTB en Valencia. Defendió, el amor no es debilidad. Pero el acoso online lo desgastaba, amenazas anónimas llegaban. En un punto de quiebre. Alejandro consideró renunciar. Quizá la paz familiar vale más. Le dijo a Miguel. Reconectando. Sabio. Respondió, la paz sin verdad es ilusión. La apelación comenzó. Con nuevas evidencias, testigos confirmaban la infidelidad de Carlos. Él. Acorralado. Testificó con rabia, ser gay no te hace santo. Alejandro. Calmado. Replicó, ni ser hétero te hace superior. El juez. Influido. Rechazó la apelación. Carlos. Arruinado. Enfrentó divorcio y ostracismo. Isabel. Arrepentida. Se acercó a Alejandro, perdóname. Hijo. Él. Magnánimo. La abrazó. Pero el daño perduraba. Al final de esta tormenta, Alejandro consolidaba su liderazgo. Pero con cicatrices. Miguel regresó, fortaleciendo su vínculo. Sin embargo, la pregunta latía, ¿había valido la pena? Con el imperio estabilizado, Alejandro impulsó cambios radicales, alianzas con ONGs LGTB. Edificios inclusivos en Bilbao. La empresa prosperaba, atrayendo talento diverso. Pero el precio personal era inmenso, noches de insomnio revivían traiciones. Carlos. En ruina. Buscó reconciliación forzada. En un café en Plaza Mayor. Suplicó empleo. Soy tu hermano. Dijo. Alejandro. Compasivo pero firme. Ofreció un puesto menor, demuestra cambio. Carlos aceptó. Pero la tensión subyacía, rencores no se disipan fácilmente. Isabel. En terapia. Confrontó su prejuicio. Te fallé por miedo social. Confesó a Alejandro. Él. Perdonando. La integró en proyectos caritativos. Sanando heridas graduales. Miguel y Alejandro. Ahora públicos. Enfrentaban escrutinio. En una entrevista en El País. Hablaron de amor bajo presión, la sociedad evoluciona. Pero duele. Miguel publicó un libro sobre discriminación. Inspirado en su historia.
Sin embargo, un nuevo conflicto surgió, un socio conservador boicoteó, alegando agenda gay. Alejandro lo despidió, perdiendo contratos pero ganando respeto progresista. Elegí integridad sobre ganancia, reflexionó Carlos. En su rol subordinado, sabotajeó sutilmente de nuevo, retrasos en informes. Descubierto. Confrontó, no soporto verte triunfar. Alejandro. Dolido. Lo despidió, elige familia o venganza. Carlos eligió lo segundo. Mudándose a Barcelona. Cortando lazos. La soledad golpeó a Alejandro, Miguel lo notó, has ganado el imperio. Pero perdido tu alma. En una escapada a Granada. Reconectaron. Pero Alejandro cuestionaba, fui egoísta al no compartir. La sociedad madrileña evolucionaba, leyes LGTB avanzaban. Pero prejuicios persistían. Alejandro abogaba en congresos, pagando con exposición personal. Amenazas aumentaron, forzándolo a seguridad. En un clímax emocional, Isabel reveló más, Eduardo había sido bisexual reprimido, cambiando el testamento por proyección. Te vio como su redención, dijo Alejandro. Impactado. Lloró por el padre perdido. Carlos. Enterado. Intentó reconciliación final en Navidad. En la mansión. Admitió, envidio tu coraje. Alejandro. Extendiendo rama de olivo. Ofreció sociedad limitada, construyamos juntos. Carlos aceptó. Iniciando sanación tentativa. Miguel. Pibetel. Propuso matrimonio, hagamos oficial. En una ceremonia íntima en Toledo. Se casaron. Simbolizando victoria sobre adversidad. Pero el viaje enseñó lecciones amargas, traiciones forjaron resiliencia. Decisiones costaron relaciones. Alejandro. Reflexionando. Escribió memorias, el precio del legado. Al cierre. La familia se reunía frágilmente. Carlos. Humilde. Contribuía, Isabel. Orgullosa. Alejandro lideraba con empatía. Pero cicatrices recordaban el costo. ¿Fue correcto que Eduardo desheredara a Carlos por sus fallos? ¿O debería haber priorizado la igualdad familiar sin importar méritos?